Y como la presentación lo dice, estamos en contacto con el sociólogo Juan Pablo Labat. La derecha y la imagen de autoridad. Pistas para hacer obvio, lo que nos propone en esta jornada. Juan Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Estamos teniendo todos problemas de conexiones, ¿no? Últimamente, pero por ahora se escucha bien, así que esperemos que así se mantenga la charla. Bien, aprovechemos entonces el medio. Un saludo primero que nada para el equipo y para la audiencia. Y bueno, la columna de hoy continúa un poco la columna anterior, donde yo había planteado esta idea de que al parecer la derecha precisaba una campaña sucia para poder tratar de afirmarse y de conquistar un lugar que, como todos sabemos, tiene ya, a priori lo muestran las encuestas, un porcentaje estable, también un piso no menor en el electorado nacional, que anda entre el 30 y el 40%, juntando a todos los partidos, constituyen lo que ellos se hacen llamar la coalición republicana, pero que de republicano no tiene mucho. Sí tiene de coalición y de este funcionamiento bastante poco crítico de sí mismo, que muchas veces, y lo vamos a ver ahora en esta campaña, se desdoblan en distintos roles para mostrar una diversidad de opciones dentro de lo mismo, que en realidad después la vida ha mostrado en lo concreto, votan siempre todos juntos, sea lo que haya que votar, aunque sea contradecir flagrantemente las posiciones de cada uno de los espacios, ¿verdad? Y entonces esta idea también de un crisol importante de opciones va a aumentar la agresividad de la campaña, porque cada uno va a tener que diferenciarse, y como ninguno va a poder defender la gestión, todos van a tener que diferenciarse en cómo agreden al adversario. Juan Pablo, perdón, pero es ineludible que haga una referencia. Seguramente tuviste en estos días una extensa entrevista que le hicieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y allí es una entrevista realmente que no tiene desperdicio, pero hay un concepto que dice AMLO que me pareció que venía a cuento. Dice que la verdadera ideología de la derecha es la hipocresía. ¿Es válido en este caso? Bueno, yo iba un poco ahí, esta idea de construir un poco la construcción de autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque la autoridad es un elemento constitutivo y central en el discurso de la derecha. Si uno se fija en lo que fue la campaña electoral, en el fondo la derecha quiere apropiarse de los valores de la izquierda, de los valores humanistas de la izquierda, porque tienen un valor universal que trasciende ampliamente la representación política de la izquierda. Y para eso no se puede plantear en forma explícita, aunque en algunos lugares del mundo se está empezando a hacer, de que alguien quiere... vamos a venir a gobernar y vamos a joder a las grandes mayorías, porque en realidad nos vamos a beneficiar a unos pocos y nos vamos a quedar con una parte de la torta más grande de la que teníamos. Eso no lo dice nadie. Nadie viene y dice, bueno, sí, vamos a bajar los impuestos, pero no le vamos a decir mucho a quién, porque en realidad se lo vamos a bajar a los que estén más arriba y se lo vamos a subir a los que estén más abajo, ¿verdad? Entonces, tácitamente hay un elemento de hipocresía en todo esto, y se trasunta también en esta construcción de la autoridad. Por eso el título, porque comprender que cuando la imagen de autoridad que construye la derecha es una autoridad de papel, es una autoridad falsa, es una autoridad solamente autoritaria, no tiene ninguna base de legitimación, es parte fundamental de desarmar este discurso de esta presentación. Yo creo que esto arranca en la campaña electoral. Arranca en la campaña con una frase muy corta que se llama "se terminó". Cuando yo digo "se terminó", y si le doy una cierta entonación, todo el mundo se va a acordar de los actos de Luis Lacalle Pou diciendo se terminó el aumento de las tarifas, se terminó el aumento de los combustibles, se terminó el aumento de los impuestos, ¿verdad? Cosas que después la historia va a demostrar que eran todas falsas.
todas falsas, algunas súper falsas, ¿no? O sea, el tema de los combustibles, el tema de las tarifas, ¿no? O sea, son de un nivel de falsedad que no resiste los números. Pero por eso también es importante en esta deconstrucción de aquella construcción de la autoridad, ¿verdad? Empezar a recuperar y a contrastar el proyecto de la promesa, la gran promesa que fundó la autoridad de este gobierno respecto a la realidad. Después tuvimos una pandemia donde se consolidó esta autoridad de una manera o de otra. En cierto sentido, desde mi punto de vista, mi humilde opinión, la izquierda durmió la siesta frente a un hecho que era muy jodido, porque realmente todos los uruguayos estuvimos todos los días pensando en términos de vida o muerte, y por lo tanto esas cosas alteran tanto el cotidiano que es muy difícil zafarles, ¿no? Pero de una manera u otra, la buena gestión de la pandemia es una construcción mediática, absolutamente mediática, que no tiene contrafuerte en la realidad, y que con el tiempo se podía haber invertido más en deconstruir. Y después vino la consolidación de, ante este evento catastrófico no se puede hacer otra cosa que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, que fue la ley de presupuesto, y concomitantemente con eso, incluso un poquito anterior, la ley de urgente consideración. Esos dos hitos fundamentales de este gobierno, la ley de presupuesto y la ley de urgente consideración, mostraron el talante de este gobierno y también mostraron el doble discurso. En el fondo, esa construcción de autoridad tan firme, tan prístina, ¿no? Tan presente cuando las cosas van bien y tan ausente cuando las cosas no van bien, y creo que el trayecto de la pandemia fue fantástico, ¿no? Es decir, anuncios y anuncios y anuncios, mientras se tomaban políticas. Y ahí quiero hacer un señalamiento interesante, que voy a volver sobre esto en otras columnas, cómo la derecha le habla a unos estratos sobre lo que hace con otros, ¿no? Y cómo se dirigieron montones de conferencias hacia las clases medias a explicarle todo lo que se hacía con los pobres mientras no se hacía, ¿verdad? Y la gente seguía comiendo del tupper sobre la cantidad de medidas del gobierno que se habían tomado, que nunca se habían tomado, que se estaban anunciando 5 veces, pero que después no tenían materialidad ninguna. En esa doble autoridad aparece la otra cara de esta autoridad, que es la persecución política, la persecución sindical y la represión, las cuestiones contenidas en la ley de urgente consideración, ¿no? Las escuchas telefónicas, un hecho que no me voy a cansar de traerlo. Claro. Porque queda en el olvido, eso es un tema que queda en el olvido como una anécdota más frente a tanto escándalo, y sin embargo es una línea cuando se cruza, primero que nada nadie sabe cuánto se cruzó, o sea, cuántos fuimos, cuántos serán, cuántos hayan sido escuchados, y cuánto tiempo, por aparatos políticos destinados a la conservación de esa autoridad construida, ¿verdad? Y eso es una duda que no hay que abonarla en el función de la paranoia, pero sí que hay que exigir la prueba. Claro. Porque fue lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que se está haciendo el día de hoy? ¿Verdad? La judicialización de las ollas populares. La judicialización de las ollas populares no es un evento menor en esta construcción de la autoridad, ¿verdad? Es más, vamos a llegar a esta construcción de la autoridad a tal punto de intentar llevar presa gente por ciertos faltantes o desprolijidades en relación a la perspectiva del Estado, que ha demostrado además ser harto desprolijo, porque mientras el ministro Lema judicializaba las ollas populares, la Auditoría de la Nación mostraba que el ministro Lema le había pagado 50.000 prestaciones a gente que no tenía que cobrar, ¿no? Entonces, esa doble vara permanente. La reforma educativa es un monumento a la arbitrariedad, al ninguneo de los equipos docentes, y es esta lógica, ¿no? De que, bueno, acá vine, yo gané las elecciones, yo mando y yo hago lo que quiero. Porque además de todo, no se los voy a decir así nomás, pero yo tengo sangre azul, ¿verdad? Y entonces a mí no se me puede discutir esto, y voy a partir al medio lo que se me ponga enfrente, y que ese es un poco esto. Y llegado a extremos como, por ejemplo, el tema Casa de Galicia, que también es una expresión de desborde de autoridad, en el sentido de a quienes son amigos del gobierno todo, a quienes no son amigos del gobierno ni la justicia, ¿no? Y entonces eso nos trae un poco a colación este asunto. Pero del otro lado, en esta construcción de la autoridad han aparecido eventos
gigantescos que muestran de que esa autoridad es de papel, ¿no? Del punto de vista de la legitimación pública. El caso Astesiano, el caso Marcet, ¿verdad? El caso permanente de Artigas, por ejemplo, ¿no? Artigas es noticia una vez por mes por algún nuevo disparate que de una manera o de otra tiene que ver con problemas de legitimación pública, una forma de hacer política que no tienen nada que ver con nada. El asunto y el ambiente penadez, ¿no? Muchos nos escandalizamos, lógicamente, por la situación del asunto penadez, por el asunto en sí mismo. Pero todo lo que está alrededor de eso, el uso indebido de recursos del Estado, la existencia de células políticas incrustadas adentro del Estado que operan a favor de los partidos, del partido de gobierno para proteger personas. Bueno, ahora hay una funcionaria del Ministerio de Defensa involucrada también en hechos delictivos, ¿no? Hechos delictivos complejos y permanentemente esta estratagema del gobierno de salir a venir a plantear alguna cosa que tenga alguna raíz anterior al gobierno para intentar agarrarse de eso, ¿no? Porque las explicaciones del ministro García y demás sobre la cuestión del origen del asunto son ridículas, ¿no? Y en todas se remite a algún decreto que haya subido, como si nadie dijera nada, el caso Marcel se lo encajaban a Mujica por un decreto, una ley de no sé qué cosa que mal leída o leída en forma conveniente. Y en este caso estamos igual. Una funcionaria que ascendió en determinado momento, pero quien la nombró en las circunstancias de cargo político es acá. Ni que hablar de todos los eventos vinculados a empresas públicas. Y lo quiero nombrar porque acá hay mucha guita. Cuando hablamos de empresas públicas hay mucha guita y además está el patrimonio de los orientales en juego. Y cuando se opera en patrimonio de ese, en detrimento de ese patrimonio y a favor de algún privado, de una manera u otra se nos está metiendo la mano en el bolsillo a todos, a nosotros y a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco este evento, es decir, esta construcción de la autoridad se caracteriza por esta doble vara, que es la que de una manera u otra va a haber que poner arriba de la mesa en forma simultánea a la hora de discutir este modelo de gobierno. Tenemos legislación, ¿no? La legislación sobre el asunto del narcotráfico es fantástica. Lo pongo como ejemplo, porque el asunto del narcotráfico hoy está omnipresente en nuestras sociedades por las barbaridades que tiene como consecuencia el desarrollo de esta actividad. Por lo tanto, el favorecer el desarrollo de esta actividad debería conceptualizarse como una especie de delito social potencial significativo. Y nosotros tenemos nada más y nada menos que en la LUC, en la ley ómnibus del gobierno, en su sello de distinción, en su primera hazaña, que también ya fue bastante atropelladora y antidemocrática, tenemos nada más y nada menos que un evento que ha favorecido el narcotráfico y el lavado de activos, ¿tá? Porque es lo mismo, ¿no? Entonces, toda la otra discusión sobre qué se hizo y qué se quiere hacer sobre el microtráfico, que además está mostrando agujeros por todos lados, porque es un tema complejísimo y que nadie venga a pegarse en el pecho como se pegaron en el pecho ellos, ensuciando a la gran gestión de todo punto de vista del ministro Bonomi en su momento, de la cual incluso participó también gente de izquierda comiendo del tupper. Me parece muy importante entender esto, porque la generación de las condiciones para que eso suceda después en su desempeño tiene consecuencias absolutamente imprevistas. Ahí tenemos esa doble vara, blandos y favoreciendo las condiciones de lavado de activos, mientras campaña contra el microtráfico absolutamente ineficaz, ¿no? Absolutamente ineficaz. Y lo mismo vemos la contradicción en la hora del reparto entre capital y trabajo, por decirlo de alguna manera, esa dicotomía clásica de la sociología vieja, capaz que en algunos casos pasada de moda, pero leyes antisindicales, de vuelta a la LUC, salario real para abajo, reforma jubilatoria por lo menos mal pensada, por lo menos intencionalmente mal pensada, y del otro lado reducción de impuestos, como bien dice. Pero cuando vemos la reducción de impuestos, de vuelta vemos a lo mismo, ¿no? La gran parte de lo que vamos a ver en la campaña electoral que viene, en forma hollywoodense, sobre los clics del gobierno, ¿no? Si las cosas que hizo, y vamos a encontrar cosas como la reducción de impuestos, y yo creo que cuando se mire
el comportamiento impositivo agregado, o sea, el de toda la población y no solamente los que le bajaron 3 pesos el IRPF, se va a entender que no hubo ninguna reducción de impuestos. Pero bueno, son todas cosas para poner arriba de la mesa y por eso decía hacer obvio lo obvio, porque parte del trabajo va a ser contrastar no el discurso del gobierno contra la realidad, porque la realidad también es parte del invento del discurso del gobierno con su omnipresencia en los medios de comunicación, a los cuales ha regado ampliamente con sendas prebendas durante los 5 años y lo sigue haciendo. No, contra las grandes promesas de este gobierno, porque este gobierno, esta coalición que no tiene nada de republicana, llegó al gobierno en función de un montón de promesas, ¿no? Y yo quiero discutir qué tiene que ver la realidad con esas promesas, y yo creo que por ahí viene la contrastación de modelos, y no en una construcción de una realidad, como siempre inventada, así nomás. Por suerte hay elementos en el bolsillo de cada ciudadano, y en los hechos innegables de corrupción amontonados sobre cuál es la autoridad que construyó esta gente, que se parece mucho más a un rejunte de vivos para hacerse la propia que a un intento honesto de gestionar el país de nosotros. Juan Pablo, bueno, con ese broche final nos despedimos hasta dentro de 15 días. Un gran abrazo y gracias por compartir este espacio. No, el agradecido soy yo y bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Nos vemos en 15 días. Chao, chao. Info 24, la actualidad que nos mueve.